pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, la iglesia está bajo fuego. La iglesia ha estado bajo fuego desde sus mismos inicios. En esta miniserie, La Iglesia Bajo Fuego, hemos estado revisando en el libro de los Hechos cómo los creyentes en Jesucristo históricamente han tenido que sobreponerse a muchas adversidades. Han tenido que mantenerse firmes en medio de todas las amenazas y gracias a Dios, Él ha respaldado a su iglesia en el propósito de llevar el evangelio de Jesucristo por todos los rincones de este planeta. Hoy veremos a partir del capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los Hechos, algunas lecciones bien importantes en la vida de Esteban. Esteban es un hombre que se hizo famoso por ser el primer mártir de la iglesia. Es un hombre que fue escogido junto con otros para ayudar a los apóstoles en el servicio a la iglesia, para poder servirles de una mejor manera. Y a pesar de que la Biblia no nos dice que fue escogido al principio como un predicador, como un pastor, sino simplemente como un servidor de la iglesia, era un hombre que, dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría y además tenía un buen testimonio. Y lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 6 de la siguiente manera. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Y esta es la primera lección que nosotros podemos recibir de la vida de Esteban el día de hoy. La Biblia nos dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía cosas grandes. Estaba predicando el evangelio y ahí estaban las señales acompañando y confirmando la verdad de que Jesucristo es el Señor. Pero como lo hemos visto anteriormente, se levantó la oposición, porque siempre que la iglesia está verdaderamente haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, vamos a encontrar rechazo y oposición en otros lugares. La Biblia dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Y es que Esteban no estaba utilizando sus propias conclusiones, no estaba basándose en sus experiencias ni en ninguna otra cosa. La sabiduría que él estaba utilizando era una sabiduría que venía del Espíritu de Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos hoy en día, porque nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestros atributos cualquiera que sean, no son suficientes. Necesitamos la intervención directa de Dios si queremos ser testigos fieles hoy en un mundo que cada día se está alejando más del Señor. El versículo 11 dice que como no podían resistir a su predicación, sobornaron a unos para que dijese que habían escuchado hablar a Esteban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y el versículo 13 dice que pusieron testigos falsos. No encontraron qué hacer contra él y pusieron testigos falsos. Lo que estaban haciendo era acusarle injustamente. Así que Esteban es traído delante del sumo sacerdote y de las autoridades y le preguntan si era cierto lo que se estaba diciendo de él. Y aquí vamos a encontrar la segunda lección en la vida de Esteban que nosotros como parte de la iglesia de Cristo también necesitamos. Dice el versículo 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él les dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y continúa, tú puedes leerlo ahí en tu casa, continúa dándoles una clase de historia bíblica
detallada, sorprendente, manifestando el segundo rasgo o la segunda enseñanza que debemos aprender nosotros. Él conocía la palabra de Dios. Esteban no solamente usaba el poder del Espíritu Santo para validar el evangelio que estaba predicando, pero también estaba lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y fue dándoles detalles desde el inicio del pueblo de Israel, desde Abraham hasta que llegaron a Jesús, donde él pudo mencionarles abierta y claramente que era el Señor Jesucristo, a quien ellos habían perseguido, a quienes habían matado. Él es el camino, Él era el camino, Él sigue siendo hoy el camino. El versículo 54, si seguimos avanzando en el mismo capítulo 7, nos dice que cuando ellos escucharon estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Mira lo que dice el versículo siguiente. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y la tercera lección o la tercera enseñanza que podemos aprender de Esteban, que podemos aprender de la iglesia misma para nosotros, es que la adversidad por la que ellos tuvieron que atravesar forjó en ellos un verdadero carácter cristiano. Imagínate a Esteban, mientras él estaba siendo falsamente acusado, cuando su único delito era, por así decirlo, haber estado predicando el camino de la salvación, la esperanza que hay en Jesucristo para cada hombre. Estaba siendo acusado falsamente, estaba siendo torturado, lo estaban matando apedreándolo. Era una muerte terrible, dolorosa y prolongada. Y sin embargo, en medio de su sufrimiento, cuando Esteban estaba a punto de morir, Dios escuchó una oración de su siervo pidiéndole que no les tomara en cuenta los pecados a esos asesinos. Ellos estaban matando a Esteban, pero el carácter de Esteban había sido forjado a través de la adversidad, como el carácter de muchos cristianos, y en ese momento estaba mostrando verdaderamente a Cristo. Él estaba viendo a Cristo sentado en el cielo a la diestra de su Padre, pero todos los que estaban allí estaban viendo a Cristo reflejado a través del carácter de Esteban. Es muy importante para ti y para mí, como parte de la iglesia de Jesucristo, que hemos alcanzado estos días, estos últimos tiempos, y en medio de todas estas malas noticias y en medio de todo lo que se acumula sobre nosotros, es muy importante que podamos depender de la sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene precisamente del Espíritu de Dios. Que podamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante tener un depósito en nuestro corazón de la palabra para saber qué decir y cómo manifestar y cómo resistir con la verdad, con la fe que nosotros predicamos, los embates y las mentiras que puedan presentarse. Y por supuesto, mantenernos firmes, sabiendo que en medio de la adversidad, nuestro carácter se va forjando y el Señor entonces puede usarnos verdaderamente. Seguiremos hablando un poco más de esto en la siguiente cápsula. Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación, viviendo en unidad, sirviendo a los demás.